Bendiciones, pueblo de Dios. Qué gusto de saludarles en este día martes 10 de diciembre. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de escuela sabática. No sería mal que nos dieran un like, que escriban un comentario y que compartan con amigos, compañeros y familiares. Donde quiera se encuentren, les deseo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y ahora permítanme compartirles el versículo de memoria de este día martes 10 de diciembre de 2024. Se encuentra en Mateo 12:31 y dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¡Wow! ¡Qué palabra más contundente la de Cristo aquí en relación con el Espíritu Santo! Dios nos ayude, hermanos, para no pecar contra el Espíritu Santo. Nuevamente el versículo, Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Dios bendiga a los que se aprendan este versículo en este día. También quiero agradecerle a los que atendieron el llamado de aportar diezmos, ofrendas y donaciones aquí en este ministerio. Hoy no es la excepción, le pongo en la pantalla las maneras para que usted apoye la obra que este ministerio hace. Con el diezmo usted va a ayudar a que miles de hogares reciban el mensaje de los tres ángeles a través de esos 4 canales de televisión y esa radio que predican 24/7. Con las ofrendas usted va a hacer posible que los enfermos sigan siendo atendidos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Y con las donaciones especiales, usted va a hacer posible que un día la escuela tipo Madison se levante y pueda hacer esta obra médica misionera de una manera más amplia. Porque estamos hablando de formar obreros médicos misioneros en ella. Así que gracias a los que han enviado esta semana diezmos, ofrendas y donaciones especiales, y a los que envíen, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Hoy me acompañan para el estudio de hoy mi hermano Fernando Joachín y otra vez el pastor Joselito Rentería. Hermano Fernando, bienvenido. Gracias, pastor. Pues aquí estamos contentos, agradecidos y con el deseo de servir a nuestro Dios. Amén. Pastor Joselito. Bueno, yo también, pastor, pues muy agradecido y nuevamente con Dios porque se nos da esta otra oportunidad de participar del estudio de la lección de hoy martes. Amén. Qué hermosas lecciones al punto y en rodeos hemos estado tocando esta semana y la semana pasada y la antepasada, no se diga. Creo que Dios sabe de lo que nosotros padecemos, de lo que nos hace falta. Y Dios siempre nos manda los mensajes al tiempo y a la hora. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles y el Señor viene pronto. Y en estas áreas que está tocando la lección nos necesitamos preparar, hermanos. Amén. Que el estudio de hoy sea una bendición para todos. Que el Señor nos ayude a comprender nuestra labor en este tiempo. El Señor quiere prepararnos para lo que viene y, como le dijo a la reina Esther, quién sabe si para esta hora hemos llegado al reino, porque Dios quiere prepararnos. Así que la lección de hoy no es la excepción. También trae un mensaje, pongámosle atención, atesorémoslo, comamos la palabra y de esa manera tendremos vida y también, hermanos, pongámoslo en práctica. Amén. Entonces, pastor Joselito, ¿quiere usted orar? Siga uno. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por esta bendición que se nos concede, Señor, de estar aquí para estudiar su palabra. Amén. Es grande el privilegio, Señor, y como es grande, Padre, nos presentamos delante de usted como niños, esperando, Señor, que usted nos dirija en este estudio. Que su Espíritu Santo tome el control de nuestras lenguas, de nuestra boca, de nuestra mente, y que podamos, Señor, hablar solamente lo que usted quiere que hablemos. Señor, que su palabra sea edificadora, a la vez también, Señor, que nos escudriña, podamos ser humildes para mejorar en aquellas áreas en las que estamos faltando. Bendiga a su pueblo en la ancha faz de la tierra, Señor, y bendiga este estudio. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Santiago es un apóstol que prácticamente toca todas las áreas
de la religión práctica. Él parece que le preocupaba mucho que los cristianos no solo fueran cristianos de nombre, sino que lo mostraran en su manera de vivir. Y por eso este día vamos a mirar que deja a un lado la parte ética de comportamiento, de conducta, de, digamos, de sencillez, humildad, para enfocarse inclusive en el manejo de las riquezas. Como cuando hay una riqueza sobrevalorada, es decir, una riqueza en exceso, que lo lleva a uno a desviarse del Señor, como eso Santiago también lo reprende. Hermano Fernando, ¿qué advertencias da Santiago con respecto a las tentaciones que rodean a los bendecidos con más bienes materiales que otros? Así es, estudiando este texto se me vino el texto de la palabra de nuestro Dios que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Tristemente ahora el ser humano pone mucho la atención en lo que es acumular bienes materiales, acerca de lo que habla Santiago 5.1. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. O sea, es como que nuestro Dios en su grande amor y en su misericordia nos está dando una advertencia en qué estamos poniendo los ojos y cuál es la parte que a nosotros más nos está interesando en este mundo. Nos dice que al final del tiempo no nos va a servir de nada que tengamos los costales llenos de dinero por las cosas que vendrán a este mundo, y pues sabemos que al cielo no podremos llevar nada de lo que aquí acumulemos materialmente, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la lección nos enseña de esta parte, de lo que nos está hablando Santiago, y que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en cuenta de que pues no debemos de afanarnos tanto por conseguir los bienes o hacer riquezas materiales en esta tierra, en este mundo, porque al final nada de esto vamos a llevar al cielo si queremos ir al cielo. Interesante, Santiago no condena a los ricos porque sean ricos, sino que los condena por el mal uso que hacen de la riqueza. Correcto. No es malo ser rico. O sea, la Biblia presenta hombres ricos como Abraham. Y así nosotros miramos hombres piadosos que tenían muchas posesiones, que eran ricos, pero no hacían mal uso de las riquezas. Entonces, cuando Santiago está aquí diciéndoles a los ricos que ahora lloren y que aúllen porque las miserias les vienen, es porque eran ricos perversos, ricos que utilizaban la riqueza solamente para, no sé, a lo mejor hasta ser usureros, podría ser. Pero el caso es de que los ricos que Santiago aquí condena eran personas que tenían una riqueza sobrevalorada. Pero ellos incluso, cuando se asociaban con la iglesia, siempre veían a ver qué podían hacer de dinero. Hay personas, hermanos, que solo miran dinero y buscan inclusive asociarse con la iglesia o con los hermanos para ver qué más dinero pueden hacer. Entonces existe ese tipo de persona, y en este caso así era en los días de Santiago. Los ricos no eran ricos piadosos, eran ricos que, como dije, eran perversos y prácticamente ávaros. Sí, exactamente. La avaricia los tenía carcomidos por todas partes, y Santiago les dice: miren, lloren y aúllen porque al final estas riquezas de nada les va a servir. Más bien las miserias que vienen, ya a dónde se les viene ese dinero. Así que creo que deberíamos de aprender esto. Amén. Yo creo que ahora en día el ser humano mide su importancia de vida de acuerdo a lo que tiene de dinero, porque muchos así lo ven. Pero nosotros, mirando la vida que tenía nuestro Señor Jesucristo,
En Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, aquí nosotros vemos un ejemplo del estilo de vida que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y Él dio una gran lección a estas personas que querían seguirle, tal vez por un beneficio temporal. Y nosotros aprendemos aquí una lección donde nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos vino a dar un ejemplo de cómo vivir aquí en esta tierra, sin afanarse a tener más de lo que Él no necesitaba. Él vino a cumplir y hacer un ministerio, una obra que nosotros deberíamos estar haciendo también nosotros como hijos de Dios. Y como dijo el pastor también, ¿no? Las riquezas no son una maldición, tómelo como una bendición de Dios, que Amén. Dios lo puso, Dios le dio para que fuera administrador de ellos y que cuando Él lo requiera estén listos para ayudarnos en la causa, en la obra del Señor. Amén. Así es. Ahora, cuando se trata de tratar con el rico, uno también tiene que mirarlo como una persona igual que el pobre en cuanto al valor, como ser humano, y no venir y andar con preferencias con él porque es rico. El don de profecía dice que los ministros no debieran utilizar la adulación ni hacer acepción de personas. Siempre ha existido y todavía existe gran peligro de equivocarse en esto, de hacer una pequeña diferencia con los ricos o adularlos, tributándoles atenciones especiales, si es que no se usan palabras. Existe el peligro de admirar la personalidad de los hombres con fines de ganancia, pero al hacerlo se pone en peligro sus intereses eternos. El ministro puede ser el favorito especial de algún hombre rico, y éste puede ser muy liberal con él. Eso complace al ministro, y éste a su vez derrama alabanzas sobre la benevolencia de su donante. Es posible que su nombre aparezca impreso, y sin embargo ese donante liberal puede ser totalmente indigno del crédito que se le tributa. Su liberalidad no surgió de un profundo principio viviente que lo induciría a hacer el bien con su dinero, a hacer progresar la causa de Dios porque la apreciaba, sino que procedía de algún motivo egoísta. El deseo de ser considerado liberal puede haber dado en forma impulsiva sin que su liberalidad tuviera arraigo profundo en principios. Hermanos, esto es una cosa que hay que tener cuidado, porque la obra de Dios es de Dios, y Dios no depende de los ricos para llevarla adelante. Dios le puede dar la oportunidad a los ricos para que participen en la obra, pero Dios no depende de ellos para llevarla adelante. ¿Qué nos dice eso, hermanos? De que uno no tiene que tener esas preferencias o ver ahí donde te pongo que no te dé el sol, como dicen allá en mi país, ¿verdad? Sí, porque eres una persona que pues le da mucho dinero a la iglesia. A veces hay pastores que caen en esa trampa de adular al que tiene dinero y de ver cómo lo pone aquí, lo pone allá y cómo lo trata de promover y se llena de elogios hacia él. Y dice que hay que tener cuidado porque muchas veces ese rico, algunas veces no da, dice, por principios, no da porque realmente tengo un amor por la causa, sino solamente por el hecho de que sientan que él sostiene la iglesia, de que él sostiene la obra, que sin él pues esa obra no va a avanzar. Hay ricos así, y cuando el pastor dice comete el error de estar ahí adulando y de estar ahí prefiriendo y de estar, pues no hay que hacer con el rico, comete un error. Entonces yo creo que tenemos que aprender esta lección y mejor tenga o no tenga dinero el hermano, mirarlo como el que no tiene, si tiene mucho, mirarlo como el que no tiene, es decir, mirarlo
como un hermano nuestro, un hermano en la fe, y no venir y caer en ese tipo de favoritismos, porque eso a lo mejor es una riqueza sobrevalorada que pudiera tener, y uno viene y cae en esa trampa. Pero ¿qué más sigue siendo el don profético, pastor? Bueno, quería comentar un poquito mientras usted leía, pastor. Vino a mi mente que eso se da mucho en el cristianismo de hoy. Podemos ver grandes magnates, ministros, casi magnates, porque tienen esa ayuda de ricos, ¿no? Aparte de eso, no, viene en mente el mensaje que Dios quiso dar a sus discípulos a través de la viuda que dio 3 monedas. El Señor dijo que de todos los que habían dado, ella había dado más. Pero es porque lo había dado de corazón. Dio todo lo que tenía y lo dio de corazón. Es importante la lección que Dios quiere que tengamos, porque esto se da mucho. Lo podemos ver en diferentes ministerios. Yo una vez estaba preocupado y decía, bueno, ¿por qué? Y yo le pedía, ¿por qué no mandas un rico, Señor, para que done a la iglesia de alimento, para que la obra siga adelante, pongamos más canales? Pero usted mencionó algo interesante ahorita en su comentario, que Dios no se vale de los ricos para llevar su obra adelante. Dios siempre ha dependido del más humilde. El Señor quiere que aquel que dé de corazón. Sí. Dice, la parte que me toca, dice, puede haber sentido, hablando del rico que tiene dinero, puede haber sentido enternecido al escuchar una verdad conmovedora, la cual aflojó momentáneamente los cordones de su bolsa, y sin embargo su liberalidad carecía de profundidad de motivación. Da en forma irregular, y su bolsa se abre espasmódicamente, y se cierra con seguridad, en la misma forma. No merece alabanza alguna porque es, en todo el sentido de la palabra, un hombre tacaño, y a menos que se convierta totalmente con su bolsa, y todo oirá avergonzadamente la vergonzosa denuncia, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Santiago 5:1. Estas personas finalmente despertarán de su horrible autoengaño. Aquellos que alabaron con su liberalidad espasmódica ayudaron a Satanás a engañarlos y hacerles pensar que eran muy dadivosos, muy sacrificados, cuando en realidad desconocían los rudimentos de la liberalidad y de la abnegación. Qué importante mensaje. La verdad que a veces, en vez de ayudar a los ricos que se salven, los ayudan a que se pierdan. Y ese es el mensaje que nos da aquí. El Señor conoce el corazón. Los seres humanos solamente podemos ver las apariencias, pero Dios, que conoce el corazón, sabe cuál es el trasfondo de un corazón humilde que da con sinceridad. Amén. Entonces, hermano Joachín, ¿cómo podemos afinar nuestras prioridades con respecto al dinero entonces? Pues yo creo que ejemplo tenemos, como lo dije hace rato. Debemos de tener en cuenta de que de nada nos sirve acumular riquezas en este mundo. Como dice la lección, no es malo ser ricos. El problema es cómo nosotros utilizamos nuestra riqueza. En qué invertimos las bendiciones que nuestro Dios nos da a nosotros. Muchas veces solo somos como el asadón, solo queremos. El asadón solo recoge, es hacia uno. Y solo nosotros tristemente pensamos en que es solo tener y tener y tener, acumular y acumular. Y tristemente a veces no vemos a nuestro alrededor, no vemos a las personas que nos rodean, no vemos las necesidades que hay tristemente a veces en la iglesia, en ayudar en lo que más se pueda. La palabra de nuestro Dios dice en Proverbios 11:4, dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y el texto dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tristemente, a veces se cree que por tener mucho dinero en esta tierra, se puede conseguir todo lo que este mundo ofrece. Y tristemente puede ser cierto. Pero al final, como dice, en el día de la ira,
De nada nos puede servir tener los costales llenos de dinero si nuestro corazón, si toda nuestra inversión está aquí en la tierra y allá en los tesoros del cielo, nuestras cuentas bancarias allá en el cielo están completamente vacías. Entonces, no tendríamos, ahí es donde no vamos a tener escapatoria de la ira de nuestro Dios, porque va a decir, bueno, yo a ustedes no los conozco. Tremendo. Hermanos, hay un día de la ira. Hay un día de la ira, dice el sabio. Y allí el dinero De nada va a servir. de nada va a servir. No va a servir para salvarnos. Ese día que nos toque dar cuentas, el dinero, hermanos, no será de ningún valor. Así que, como dice la pregunta, afinemos nuestras prioridades con respecto al dinero y busquemos aprovechar el tiempo para dedicárselo a Dios. Y si vamos a hacer negocios, los hacemos, pero en el temor de Dios, Amén. teniendo en cuenta a Dios, siendo generosos con Dios. Pero si solo buscamos, como decía mi hermano Fernando, como el asadón para adentro y para adentro y para adentro, cuando vemos la obra de Dios tanto que necesita, yo creo que vamos a darle cuenta al Señor cuando mirábamos que había tanta necesidad en la obra y nosotros solo para adentro y para adentro y para adentro. Así que esto tiene que ver no con si eres rico o eres pobre, tiene que ver con el carácter avaro, el carácter egoísta que algunas veces nos caracteriza. Sí. Entonces tengamos cuidado y más bien seamos generosos, hermanos, con la obra, para que no nos vaya a pasar lo de estos ricos que les va a tocar agullar y las miserias que van a venir no va a ser fácil. Sí. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿verdad? Y en los últimos tiempos, dicen, en aquel día vendrán y dirán, Señor, no hicimos esto. Señor, no hicimos lo otro. Sí. ¿Verdad? Pero, ¿qué responderá nuestro Señor Jesucristo? Apartados de mí, obradores de maldad, porque tristemente a veces damos con egoísmo, damos con mala gana. Tristemente a veces sabemos que tenemos que dar y pues cortamos lo que vamos a dar a la mitad porque creemos que lo que vamos a dar es demasiado, que pues no necesitamos más nosotros que la obra de nuestro Dios, y tristemente todo eso es apuntado. Y a la mera hora del día de la ira vamos a venir y decir, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, pero la respuesta será, yo a ustedes no los conozco, tristemente. ¿Cómo sirve el don de profecía, pastor? Interesante lo que dice aquí en la última nota de Testimonios para la Iglesia, página 601. Mediante el ejercicio, notemos, mediante el ejercicio la benevolencia constantemente se agranda y fortalece, hasta que llega a ser un principio y reina en el alma. Es altamente peligroso para la espiritualidad concederle al egoísmo y a la codicia el más pequeño lugar en el corazón. Así es. Hermanos, este es para este mensaje y la lección no solamente es para los ricos, también es para nosotros los pobres, porque el egoísmo no existe solamente en los ricos, también existen los pobres. Así es de que la lección de este día sea una bendición para nosotros. Ojalá que nosotros no caigamos en el papel de los ricos, que como decía la nota anterior, que son tacaños. La bolsa se abre espasmódicamente y se cierra rápidamente, o sea que espasmódicamente se puede dar. Hay hermanos que por la codicia y el egoísmo no ofrendamos o no damos los diezmos porque no, como que aquí me duele darlo. Hermanos, dice que esa benevolencia se va a fortalecer en la manera que nosotros la ejercitemos. Así es de que Dios nos ayude a ejercitar la benevolencia, que entendamos que las cosas que tenemos y todo lo que somos, Dios nos lo da, solamente somos sus administradores. Amén, así es. Al principio del año, su servidor siempre promueve hacer del mes de enero el mes de las primicias. Y me gusta siempre animar a los hermanos a que demos el primer pago que recibamos completo para la obra de Dios y quedarnos a de perder para el resto del año de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y un hermano de la Iglesia del Aire escuchó esto y me dijo,
pastor, yo nunca he hecho eso. Yo nunca he dado primicias. ¿Y cómo es eso? Ya se lo expliqué. Wow, dice. Y saben, hermanos, que solo él trabaja. Y no, pues gana muy bien. Tiene que pagar la renta y sostener la casa. Pero me dijo estas palabras. ¿Sabe que me gustaría hacerlo? Nunca he hecho eso, me dice. Pero voy a entregarlo todo y me voy a quedar dependiendo de mi Dios. Amén. Y hermanos, lo hizo. Y ahora me dice que quiere seguirlo haciendo porque Dios le demostró que por haber hecho eso de entregarle al Señor todo lo que había recibido, el Señor durante todo el año le ha bendecido. Amén. De manera que él está tan feliz de haber ejercitado la benevolencia. Y es que aquí dice que cuando se ejercita, esta se agranda, se fortalece hasta llegar a ser un principio y reina en el alma. Amén. Hermanos, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Mire, usted no necesita ser rico para, digamos, que esta lección sea para usted. No, hermano, usted en su condición de pobreza o de nivel clase media que pueda tener o de lo que sea, usted tiene que entender que el buen uso de las riquezas, es como decía mi hermano Joachín, es que con ellas se busque primero el reino de Dios y su justicia. Cuando usted busca primero el reino de Dios y su justicia, usted aprende a vivir por fe, usted aprende a depender de Dios y la benevolencia se agranda. Después usted no le pesa. Usted dice, si yo me di todo mi salario de un mes, una vez usted hace eso, usted como que su corazón queda dispuesto para que en otra ocasión que se requiera, usted ahí está para dar. Es algo que brota naturalmente. ¿Por qué? Porque el espíritu de egoísmo y de codicia, usted lo venció cuando completamente se entregó. Amén. Así que la riqueza sobrevalorada en el rico es la que Santiago condena cuando éste solo vive para las riquezas y no vive para Dios. Y las riquezas no las utiliza para beneficiar la obra de Dios, sino que para su propio beneficio. Amén. Y también, lamentablemente, como decíamos, querer aquello de que me valoren, que me hagan sentir que yo soy el que las puedo allí por los recursos. Así vamos a orar ahora para que el Señor nos ayude a que todo espíritu de egoísmo y de codicia que pueda haber salga de nosotros y que más bien el Señor nos dé la generosidad y que sobre todo, hermanos, pongamos las riquezas donde ganan dividendos y es en el reino de los Amén. cielos. Vamos Amén. a orar. Amén. Padre Santo, hoy vemos que los ricos tristemente tendrán su día de la ira, donde llorarán y aullarán por las miserias que les vendrán. Porque lamentablemente en sus riquezas nunca quisieron reconocerlo a usted. Pero esto es una advertencia para nosotros, porque tal vez en nuestro nivel económico, ya sea pobre, clase media o rico, pudiéramos nosotros también caer en el mismo error, donde el espíritu de codicia y egoísmo es el que hace que uno se olvide de ti. Perdónanos, Señor, las veces que en poquito o bastante hemos mostrado egoísmo y codicia. Perdónenos y le rogamos que nos ayude para que de aquí en adelante seamos tan generosos con su causa, ejercitemos tanto la bondad, la benevolencia, que por último sintamos que para el dinero no tenemos amor, sino solo amor para su causa. Ayúdenos, por favor, para ser desprendidos de lo material y darnos a usted completamente y a su obra. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.